Muy buenas tardes, siendo las 2:42 de hoy, 9 de julio de 2013, damos inicio a esta audiencia que fue decretada por auto de fecha 27 de mayo del año en curso y en razón a ello el suscrito magistrado y su auxiliar judicial Julián Camilo Rodríguez Arias se constituyen en la audiencia pública inicial atendiendo los dictados del artículo 180 del CEPACA. Intervienen en esta audiencia por la parte demandante. Vamos a pedirle el favor al doctor que se identifique. Doctor. Muchas gracias, honorable magistrado. Buenas tardes a todos los asistentes. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes a la doctora Patricia Ángel del Ministerio de Público. Buenas tardes, doctor. Mi nombre para esta audiencia, mi nombre es Ligio Gómez Gómez, cedulado bajo el número 4.079.548. Es pedida en el municipio de Ciénega con tarjeta profesional 52.259 del Consejo Superior de la Judicatura. Para cualquier notificación las recibo en la calle 22, número 927, oficina 305, teléfono 745-6626 y celular 313-349-6235. En esta oportunidad soy el apoderado de la parte demandante, la señora María Flor Ángela Aguirre Acevedo. Muchas gracias, honorable magistrado. Señor apoderado, está habilitado para actuar, como quiera que ya se le reconoció personería jurídica en la anterior oportunidad. En lo que tiene que ver con la parte demandada, se recuerda que por poder general otorgado por la entidad demandada, la abogada Jenny Paola Rodríguez Uribe, este poder fue revocado mediante escritura pública 2632 de 2013 en la Notaría 13 de Bogotá, revocatoria que fue aceptada por este despacho en auto del 27 de junio de 2013 y comunicada a la Unidad de Gestión de Pasivo Pensional. En este momento tengo en mi poder la sustitución que allega la doctora Alejandra Ignacia Abella Peña en su condición de directora jurídica de la mencionada entidad, quien le otorga poder al doctor Ricardo Andrés Pedraza Gómez. Entonces le vamos a pedir el favor al doctor Ricardo que se identifique. Por favor, doctor. Buenas tardes, honorable magistrado. Buenas tardes a todos los asistentes a la audiencia. Mi nombre es Ricardo Andrés Pedraza Gómez. Mi cédula de ciudadanía es 1049-617-893 de Tunja. Mi tarjeta profesional es 229928 del Consejo Superior de la Judicatura. Recibo correspondencia en la avenida Pradilla número 592, oficina 39 de Chía, Cundinamarca. El teléfono es 863-7610. En esta oportunidad represento los intereses de la UGPP, de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales. Muy buenas tardes a todos. Teniendo en cuenta que los documentos allegados cumplen con las exigencias legales, el despacho acepta la sustitución del poder y por lo tanto le reconoce personería jurídica para actuar al doctor Pedraza Gómez. Bien, esta determinación que adopta el despacho pues se notifica por estrados y no sé si alguna de las partes tiene alguna objeción. Por la parte demandante. No, su señoría. Ministerio Público. Presento un saludo, primero que todo a los asistentes y a usted, honorable magistrado. Mi nombre es Clara Piedad Rodríguez Castillo, procuradora 45, judicial administrativa delegada para el presente asunto. Muchas gracias, doctora Clara Piedad. El objeto de la presente diligencia, tal como lo establece el artículo 180 del CEPACA, es el de proveer al saneamiento del proceso, fijar el litigio, llegar si es del caso a una conciliación o resolver las medidas cautelares si estas están propuestas, las excepciones y decretar las pruebas. A continuación, el siguiente paso de esta audiencia inicial es el atinente al saneamiento. Se hace una revisión por parte del despacho de todas las actuaciones que se han surtido dentro del proceso a fin de examinar que no se hayan presentado vicios,
y en caso de haber ocurrido se procede a su saneamiento, para lo cual se le pregunta a las partes si están de acuerdo con el trámite del proceso y si advierten o no irregularidades o la existencia de nulidades. Parte demandante. No, su señoría. Parte demandada. No, señor. Ministerio Público. No se advierte por parte de esta agencia del Ministerio Público algún hecho que conlleve a una causal de nulidad o similar dentro del proceso. Muy bien. Esta decisión queda también notificada por estrados y se pone a consideración de las partes. Parte demandante, ¿alguna objeción? Sin objeción. Parte demandada. Ninguna objeción, su señoría. Ministerio Público. Sin nada que advertir. Bien. Seguidamente vamos a examinar lo relacionado con las excepciones previas que ha propuesto la parte demandada. Esto pues al tenor de lo establecido en el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil y el 180 numeral sexto del CEPAC. Encuentra el despacho que la entidad demandada propone 3 excepciones. La primera, la inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido. La segunda, la inexistencia de la vulneración de principios constitucionales y legales. La tercera, una genérica o innominada, advirtiendo que se pueda configurar algún medio exceptivo en el transcurso del proceso. Al examinar estos medios exceptivos se encuentra el despacho que estas excepciones, antes de ser impedimentos procesales, se trata de argumentos que atacan directamente el fondo del asunto, por razón por la cual las mismas serán resueltas al dirimir el presente conflicto. Esta decisión también se notifica por estrados y se pregunta a las partes. Parte demandante, ¿alguna objeción? Sin objeción, honorable magistrado. Parte demandada, ¿alguna objeción? Ninguna objeción, señor magistrado. Ministerio Público. Sin ninguna objeción al respecto. El siguiente paso que debemos verificar en esta audiencia inicial es el atinente al cumplimiento o satisfacción del requisito los requisitos de procedibilidad que están regulados en el CEPACA. Encuentra el despacho que en el presente caso no había lugar a agotar ninguno de los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 161 del CEPACA, toda vez que el asunto versa sobre el reconocimiento de un derecho pensional que tiene el carácter de público, cierto, imprescriptible e irrenunciable. Por tal razón, no era necesario allegar certificación de conciliación extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación, como en efecto lo hizo la parte demandante, pretendiendo cumplir con este requisito que, se repite, para el caso no es procedente. Y frente al agotamiento de la vía gubernativa tampoco era necesario acreditarlo, pues no proceden los recursos en vía gubernativa contra actos que niegan la pensión y siempre y cuando sean expedidos por o suscritos por funcionarios que no tienen superior jerárquico, en este caso el director o gerente general de Cajanal, que repito, pues no tiene superior funcional. Entonces no era necesario tampoco agotar el requisito de procedibilidad. Eso sí, es importante aclarar que el recurso de reposición presentado por la parte actora contra el acto que negó el reconocimiento de la pensión de conformidad con lo establecido en el artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no agota la vía gubernativa al no ser obligatorio y por tanto es tampoco indispensable para acceder a la jurisdicción, en tanto no existe contra esa decisión un recurso de apelación. Esta decisión la notifico por estrados y le pregunto a las partes. ¿La parte demandante tiene alguna objeción? Sin objeción. ¿La parte demandada? Sin objeción también. Sí, señor. ¿El Ministerio Público alguna objeción? Sin objeción al respecto, es una decisión coherente con la legislación que rige en materia de conciliación. Muy bien. Seguidamente va el despacho a fijar el litigio o a proceder a la fijación del litigio. Al revisar la demanda y la contestación, se encuentra que aparecen reconocidos como ciertos los hechos
relatados o relacionados en los numerales 4, 5 y 6, existiendo controversia en relación con los establecidos en los numerales 1, 3, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, de acuerdo con lo establecido en el 180 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe preguntársele a las partes si se ratifican en los hechos en los que están de acuerdo. Parte demandante. Sí, su señoría, yo me ratifico en todos los hechos. Parte demandada. Sí, señoría, yo también me ratifico en todos los hechos los cuales asumimos como ciertos. Advierte el despacho que de conformidad con la pretensión de reconocimiento de pensión gracia y con la contestación de la demanda, la discusión jurídica se centra en determinar si la vinculación de la demandante como docente en los periodos comprendidos entre 1972 a 1977 y 1992 a la fecha son válidos o no para el reconocimiento de la pensión gracia, de manera que los hechos que no versen sobre este asunto pues no requieren ser objeto de debate probatorio y por lo tanto no hacen parte del litigio. Así las cosas, queda establecido que los hechos sobre los que no hay discusión y que por lo tanto no requieren de prueba por ser aceptados por la parte demandada son los relacionados en los numerales 4, 5 y 6, que se refieren a lo siguiente: 1, a la presentación de la solicitud de reconocimiento de la pensión gracia; 2, a la negativa del demandado a reconocerla por considerar que la demandante es docente del orden nacional; y 3, la presentación de un recurso de reposición contra esa decisión y su confirmación. Igualmente encuentra el despacho que los hechos 10 y 11, que se refieren a asuntos procesales, como la posibilidad de presentar la demanda en cualquier tiempo por debatirse un tema pensional, y la no procedencia del recurso de apelación contra el acto administrativo que niega el reconocimiento de la pensión, fueron resueltos desde el estudio de la admisión de la demanda, por lo cual se considera que sobre estos dos hechos tampoco existe controversia. Se preguntan las partes si tienen alguna observación respecto a lo determinado por este despacho. ¿Parte demandante? No, su señoría. ¿Parte demandada? Ninguna objeción, su señoría. Visto lo anterior, observa el despacho que los hechos sobre los que existe discusión y por lo tanto sobre los que se fijará el litigio son los correspondientes a los numerales 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 12, los que en resumen corresponden a: primero, que la demandante laboró como docente departamental por 4 años y 8 meses, iniciando labores en el año de 1972, mediante nombramiento efectuado por la Secretaría de Educación de Boyacá, a través del decreto 543 del 30 de mayo de ese año. 2, que luego la docente laboró por 19 años y 11 meses como educadora municipal vinculada mediante decreto 229 del 16 de septiembre de 1992 de la Alcaldía de Sogamoso. 3, que supera a la fecha 20 años de servicio. 4, que adquirió el estatus de pensionada el 23 de diciembre de 2008. 5, que cumplió 50 años de edad en el año 2002. Y 6, que se encuentra actualmente vinculada al Instituto Integrado Joaquín González Camargo de Sogamoso. Las tesis de las partes. La tesis de la parte demandante es la siguiente: sostiene que al haber sido nombrada en una institución educativa departamental entre 1972 y 1977 y luego en una municipal desde 1992 a la fecha, su vinculación entonces ostenta el carácter de docente territorial, y como laboró antes del 31 de diciembre de 1980 y completó más de 20 años de servicio, cumple con los requisitos para el reconocimiento de la pensión gracia. Por su parte, la tesis del demandado es la de que, de conformidad con el certificado de tiempo de servicios, la demandante fue nombrada en el año 1992 como docente nacional, por lo que no demostró los 20 años de servicio como docente territorial,
agregando que el nombramiento anterior a 1980 también fue de carácter nacional. Con base en estos planteamientos, entonces el problema jurídico que debe resolver y que debe dirimir este despacho es el siguiente: establecer o determinar si la vinculación como docente de la señora María Flor Ángela Aguirre Acevedo antes del 31 de diciembre de 1980 como después de esa fecha es válida para el reconocimiento y pago de la pensión gracia de jubilación. Se le interroga a las partes en relación con esta determinación o fijación del litigio. Parte demandante. Sin objeción, es lo que la parte actora ha pedido en la demanda y es lo que vamos a aprobar. Parte demandada, ¿alguna observación? Sin objeción alguna, señor magistrado. Ministerio Público, ¿alguna observación? Ninguna. Creo que el problema jurídico está sustentado en debida forma por su despacho. Bueno, seguidamente y siguiendo las reglas establecidas en el artículo 180 que regula la audiencia inicial, debe indagarse a las partes aquí presentes en relación con la posibilidad de conciliar. Debo interrogarlas entonces a ustedes sobre esta posibilidad y por tal razón le voy a conceder uso de la palabra pues a la entidad demandada, pues ella nos debe explicar si cuenta con la debida autorización para proceder a una eventual conciliación. Su señoría, yo manifiesto al despacho que la entidad la cual represento no, en este caso en específico, no quiere conciliar, por cuanto se sostiene en la tesis que su señoría ya manifestó anteriormente, que teniendo en cuenta que es una docente que no cumple con el tiempo de servicio, no puede acceder a la pensión gracia que se está solicitando en la demanda, por lo tanto no se concilia en este caso. Su señoría, le pido. Sí, abogado, por favor. Yo le solicitaría a la parte demandada que mejor concretara exactamente qué es, porque la verdad es que está prejuzgando. Aquí el honorable magistrado en ningún momento ha dicho que no tiene el derecho, sino que se va a determinar si realmente va a existir o no va a existir ese derecho de acuerdo con las certificaciones que están en el expediente. La parte demandada, si no estoy mal, lo manifestó que estaba de acuerdo sí con su señoría, pero que porque la persona no tenía el derecho, su señoría nunca lo ha dicho. Al lugar la observación, apoderado la parte demandante, y es bueno entonces aclarar a la parte demandada que en ningún momento he tomado partido frente a la definición del problema jurídico. Sencillamente me limité a manifestar que este consiste en determinar si los tiempos que alega la parte demandante haber laborado la subordante al servicio educativo del departamento y del municipio de Sogamoso son válidos para adquirir la pensión de gracia de jubilación. En ningún momento tomé partido, repito, por la definición de ese problema jurídico. Entonces le pido el favor de que precise usted los términos en los que manifiesta el deseo de la entidad de no conciliar. Por supuesto, su señoría. La entidad no concilia en razón a que considera que los actos administrativos, los cuales son objeto pues de la demanda, están conforme a la ley y están conforme a las normas vigentes. Por esta razón se mantiene en esa postura y decide no conciliar. Sí, muy bien, muchas gracias. Bueno, sí, doctora. Quisiera que el apoderado de la entidad demandada nos aportara la certificación de la decisión adoptada por los integrantes del Comité de Conciliación, teniendo en cuenta que es una obligación clara que surge a partir de la Ley 640 y del Decreto 1716 de 2009, donde señala como una de las obligaciones el expedir una certificación posterior a hacer un debate al interior del Comité de Conciliación del caso concreto. Entonces, hasta el momento, pues el
El apoderado ha manifestado cuál es la intención de no conciliar, pero no tenemos conocimiento del documento que así lo acredite. Por Apoderado. supuesto, le contesto en el siguiente término. El Comité de Conciliación de la UGPP, en este caso, ordenó no conciliar, y pues es por esa misma razón que en la audiencia que se llevó a cabo en la Procuraduría, no, por esa misma razón fue que se declaró fracasada, porque se sostiene en esta postura. Cabe decir que en estos momentos no tengo el acta mediante la cual el comité ordena no conciliar en este caso en específico. Sin embargo, la etapa de conciliación previa ya se agotó, por lo tanto se mantiene la misma postura. Doctor, ¿alguna observación? ¿Cómo desbaratándose esto? Al apoderado de la UGPP, que son instancias diferentes, la conciliación extrajudicial y lo que allí ocurra, a la instancia de hoy, que es la audiencia inicial, dentro de la cual surge una nueva eventualidad de conciliar. Y por tratarse de ser dos oportunidades diferentes, es así como la entidad demandada está en la obligación de allegar a esta audiencia una certificación donde o bien reitere su posición adoptada inicialmente, o bien eventualmente puede surgir una conciliación en esta etapa. Entonces, quisiera hacer esa advertencia, honorable magistrado, y si hay lugar a ello, pues también generar la compulsa de copias, porque están incumpliendo con una obligación los integrantes del Comité de Conciliación, o no sé en qué instancia, al no aportar esa certificación en la presente audiencia. Muchas gracias. Al lugar la observación de la representante del Ministerio Público. Es importante tener en cuenta que conforme al artículo 180 numeral 8, en cualquier del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, en cualquier fase de la audiencia, el juez podrá invitar a las partes a conciliar sus diferencias, caso en el cual deberá proponer fórmulas de arreglo sin que ello signifique prejuzgamiento. Lo que hemos hecho es preguntarle a la entidad demandada, y es menester que en el evento de que no haya ese ánimo conciliatorio, se alleguen las correspondientes certificaciones que den cuenta de la decisión que deben tomar los comités de conciliación al interior de las entidades. Así que pues es muy preciso y muy llegado a tiempo este llamado de atención que hace la representante del Ministerio Público, y por tal razón se le solicita al apoderado que nos haga llegar cuanto antes a este proceso la certificación correspondiente. ¿Tiene alguna objeción? No, su señoría. Sin embargo, me atengo a lo dispuesto por su despacho, y en aras de cumplir con este requisito, entonces pues solicitaría el aplazamiento de la audiencia con el fin de poder allegar el acta respectiva del Comité de Conciliación de la UGPP, para así determinar en qué sentido. Sin embargo, pues él va a ser ese. Sin embargo, quiero aclarar que pues en ningún momento pues estoy tratando de decir que usted está prejuzgando, y que la doctora también pues tiene toda la razón en su advertencia. No tengo en estos momentos el acta, por lo tanto solicitaría, señor juez, suspender la audiencia con el fin de cumplir con ese requisito. Considera este despacho que no hay motivo para suspender la audiencia, apoderado. ¿Y por qué razón? Porque si bien uno de los propósitos de esta diligencia es la de poder conciliar las diferencias que existan entre las partes, es evidente que también de los antecedentes que obran en el proceso, que la entidad no quiso hacerlo en la fase anterior, y muy seguramente, partiendo también de su dicho, la entidad pues no quiera en esta oportunidad ya procesal conciliar estas diferencias. De todas maneras, lo que la representante del Ministerio Público quiere
quiere poner de presente, y repito, es una observación muy llegada a tiempo, es la de que todas estas manifestaciones deben estar soportadas en los certificados debidamente expedidos por las dependencias correspondientes, en este caso por el Comité de Conciliación. Entonces no creo que haya motivo para que podamos suspender esta diligencia, más bien también aplicando principios superiores de la eficacia y de la celeridad que gobiernan el adelantamiento de los procesos judiciales. Avancemos en este tema. Así de que pues no sé si en relación con esta determinación que acabo de tomar hay alguna objeción por parte de la parte demandante o del Ministerio Público, parte demandante. Gracias, honorable magistrado. Sí, no estoy de acuerdo con la suspensión del proceso porque tanto su señoría lo ha manifestado por los principios que gobiernan el derecho administrativo y la oralidad, es necesario evacuarla lo más pronto posible. Sabemos y por experiencia propia tenemos que la Caja Nacional no concilia, nunca jamás ha conciliado en todo el tiempo que yo llevo de demandas. Por lo tanto, si es una obligación, y la verdad es esa porque la ley es la que lo está diciendo, y con bastante tiempo de anterioridad fijado el despacho la fecha para poder acudir, entonces es pues por lo menos que en unas próximas oportunidades no haya, con la finalidad de que no haya sanciones. Por lo tanto, honorable magistrado, yo no estoy de acuerdo con la suspensión. ¿El Ministerio Público tiene alguna objeción en relación con esta determinación que acaba de tomar el despacho? Ninguna, señor magistrado. Considero que, así como lo advierte el apoderado de la parte demandante, no se constituye en una causal que genere llegar a suspender la presente diligencia, sino más bien, reitero, el llamado es a que las entidades cambien la mentalidad que vienen teniendo hasta el momento e invitarlos a que el sistema oral los lleva a ser más proactivos, y que además esta es una facultad que reposa solamente en la cabeza de los integrantes del Comité de Conciliación, o de no existir este órgano colegiado, radica en cabeza del representante legal de la entidad. De tal manera que los apoderados que representan las entidades se constituyen básicamente en voceros de estos comités. Entonces no tienen la posibilidad de venir a asumir una decisión distinta a la que se adopte en los comités, pero para ello deben estar respaldados por una decisión de estos órganos colegiados. Bien. Seguimos entonces con el adelantamiento de esta audiencia inicial, y el siguiente punto que debemos abordar es el atinente a las medidas cautelares. Como no existen solicitud de medidas cautelares y no hay que resolverlas, entonces avanzamos, no hay lugar a tomar ninguna determinación al respecto. El punto que sigue, me presentó un problema aquí técnico, vamos. ¿Sí quedó funcionando, doctora? Seguimos entonces. Como no hay solicitud de medidas cautelares, entonces no hay lugar a resolver ninguna de ellas. Seguimos en el trámite de esta audiencia inicial. El siguiente punto es el decreto de pruebas. Teniendo en cuenta la fijación del litigio y analizar las pruebas que fueron aportadas, así como las solicitadas por las partes, pues entonces encontramos lo siguiente. La parte demandante. A la parte demandante, con el valor probatorio que la ley les confiere, se le tiene como pruebas los documentos aportados con la demanda orantes a folos 19 a 51 del expediente y anexo 1 del mismo. El despacho se abstiene de decretar la prueba que solicita la parte demandante, de ordenar la remisión o del expediente administrativo de la demandante, pues de conformidad con lo establecido en la ley procesal, se considera innecesaria, toda vez que esta prueba aparece suplida con las copias informales de ese expediente que fueron allegadas con la demanda. Además, la entidad demandada no se pronunció ni tachó de falso ninguno de esos documentos, así de que pues repito, no es necesario decretar esa prueba.
pedida por la parte demandada, y repito, se tienen como pruebas los documentos que aparecen a folios 19 a 51 del expediente. Por la parte demandada no hay lugar a decretar ninguna prueba porque no fueron solicitadas. Más bien la parte demandada pide tener como tales las existentes en el proceso, junto con el decreto en que se acredita la representación legal de la entidad. El Ministerio Público no solicitó pruebas. Y a continuación el despacho se va a pronunciar sobre la necesidad de una prueba de oficio en este proceso. Advierte el despacho que el material probatorio arrimado hasta ahora al expediente no permite determinar con claridad la naturaleza de la vinculación de la demandante como docente territorial que le permita acceder a la pensión gracia. Ciertamente, el reconocimiento de la pensión fue negado en sede administrativa al determinarse o al encontrarse que el certificado de tiempo de servicios número 123 expedido por la Secretaría del municipio de Sogamoso, en ese certificado se afirma que la demandante, comillas, se desempeña como docente con vinculación en propiedad nacional. Resaltamos esa expresión y entre comillas, repito, se desempeña como docente con vinculación en propiedad nacional. Podemos encontrar esta referencia en el anexo 1, folio 13 del expediente. Sin embargo, las certificaciones de tiempos de servicio expedidas con posterioridad y que fueron allegadas con la demanda no hacen mención al tipo de vinculación, lo cual genera dudas, una duda que debe ser despejada con la práctica de una prueba de oficio. Repito, con la demanda también se allegan certificaciones expedidas por esta Secretaría de Educación donde no mencionan el tipo de vinculación y por el contrario la que fue tenida en cuenta para dictar el acto administrativo acusado, en ella sí se expresa con claridad o se menciona con claridad que la docente se desempeña como con vinculación en propiedad nacional. Además, como quiera que ninguna de las certificaciones de tiempo de servicio sobrantes en el expediente cumple con los requisitos mínimos señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, me refiero concretamente, entre otras providencias, a la sentencia del 19 de enero de 2006 de la sección segunda, componencia del magistrado Tarcisio Cáceres. Es necesario solicitarle a la Secretaría de Educación de Sogamoso la expedición de una nueva certificación que cumpla cabalmente con los requisitos que ese alto tribunal ha señalado para el reconocimiento de la pensión gracia, como son la época del trabajo realizado, indicando el cargo desempeñado, la dedicación, la clase del plantel, el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades políticas, y la época del trabajo realizado, es decir, el año con la fecha de la iniciación y terminación de la labor. Igualmente se aprecia que en el texto de la demanda y en el de la contestación de las excepciones se hacen múltiples referencias al decreto 543 de 72, acto administrativo por el cual fue vinculada la demandante al servicio docente departamental en ese año, mencionando que en él se puede apreciar el carácter departamental de ese nombramiento, así como que, comillas, ni siquiera existen unos considerandos o motivación alguna, se refiere al decreto 543, mediante la cual se hubiese indicado que los dineros con los cuales fue vinculada María Flor Ángela Aguirre Acevedo eran provenientes del Ministerio de Educación Nacional, cierro comillas. Esas son expresiones que están consignadas en el escrito de contestación de las excepciones. Sin embargo, al revisar los documentos allegados con la demanda, encuentra el despacho que dicho decreto, me refiero al 543 de 1972, no fue aportado, por lo que habrá de solicitársele a la Secretaría de Educación Departamental que nos remita copia auténtica a fin de establecer con claridad este punto relacionado con la naturaleza del vínculo de la docente demandante. Quiero aprovechar la oportunidad porque es importante
dejar claro la razón de esta prueba de oficio, que la facultad que tenemos los jueces de decretar este tipo de pruebas deviene de esa obligación constitucional y una obligación legal de fundar nuestras decisiones en pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso, como lo dice el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. A esto se le conoce como el principio de la necesidad de prueba. Si bien las partes no pueden dejar de lado la carga de la prueba y excusarse del deber de probar su posición en el proceso, es evidente que los documentos que se solicitarán de oficio, en este caso, son indispensables para dictar sentencia de fondo y evitar así una sentencia inhibitoria. De esta manera, repito, se hace necesario hacer uso de la facultad consagrada en el artículo 213 del CEPACA, que nos permite a los jueces, en este caso al tribunal, en esta instancia, decretar pruebas que se consideren necesarias para, como lo dice el Consejo de Estado, poder emitir un pronunciamiento acorde no solo con la realidad probatoria llegada, sino con la que ofrece la realidad, y en todo caso emitir un pronunciamiento de fondo que garantice a los administrados la justicia material que ellos persiguen. Así también lo ha corroborado el Consejo de Estado. Me refiero concretamente a la sentencia del 2 de mayo de 2011, con ponencia del consejero Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Pues bien, por lo anterior, y de conformidad con lo establecido en el numeral 10 del 180 del CEPACA, y en aras de establecer tanto el tipo de vinculación de la demandante como el régimen prestacional con el cual se vinculó como docente, el despacho decretará las siguientes pruebas de oficio. 1. Oficiará por secretaría de esta corporación a la Secretaría de Educación de Sogamoso para que en el término de 3 días siguientes al recibo de esa comunicación certifique el tipo de vinculación que ostenta la demandante, indicando con toda precisión y claridad si el nombramiento efectuado mediante el decreto 229-22 fue como docente nacional o territorial. Asimismo, nos debe remitir, se le solicitará a la Secretaría de Educación de Sogamoso que remita una certificación de tiempo de servicios de la demandante con el cumplimiento de los requisitos señalados por la jurisprudencia del Consejo de Estado, indicando el cargo desempeñado, la dedicación, la clase de plantel, el nivel de vinculación del centro educativo a las entidades políticas y la época del trabajo realizado, es decir, el año con la fecha de iniciación y terminación de labores. Y también como prueba de oficio, por Secretaría General, se oficiará a la Secretaría de Educación del Departamento de Boyacá, para que en el término de 3 días siguientes al recibo de esta comunicación allegue al proceso copia del decreto 543 del 30 de mayo de 1972, por el cual se nombró a la demandante para ejercer el cargo de director de la Escuela Departamental Tobacu del municipio de Pesca. Esta decisión que acabo de tomar, entonces la pongo a consideración de las partes, la notifico por estrados, entonces indagamos a la parte demandante. Doctor, ¿tiene alguna objeción? Sin objeción, honorable magistrado, me parece muy importante precisamente para verificar la realidad procesal y la realidad de la vinculación. Por parte, yo tengo aquí una certificación donde dice también que ella es vinculación nacionalizada, y entonces eso es muy importante de todas maneras, esas dos pruebas. Manifiesto también al honorable magistrado que la verdad es que yo no fui la persona que inicié desde un principio la solicitud de reconocimiento de la pensión, porque ya tengo la experiencia necesaria en ese sentido. Sin embargo, deseo obviamente para para que haya más claridad con unas pruebas de esta naturaleza y el derecho que si bien le corresponde o no le corresponde a la persona a quien yo estoy representando. Muchas gracias, honorable magistrado. Gracias, apoderado. Le preguntamos a la parte demandada si tiene alguna objeción en relación con las pruebas de oficio que acaban de decretarse. No tengo ninguna objeción, su señoría, me parecen pertinentes. La doctora Clara Piedad, representante del Ministerio Público, ¿tiene alguna objeción?
Más que objeción, honorable magistrado, es que encuentro acorde a la normatividad y encuentro pertinente y oportuna y necesaria además el decreto de las pruebas por usted señaladas con anticipación, teniendo en cuenta que las mismas son conducentes para que lleguemos a esclarecer uno de los puntos que resultan oscuros, tal como lo establece el numeral 10 del artículo 180 y como usted también lo señalaba, pues el artículo 213, señala pues que el magistrado puede decretar las pruebas que resulten conducentes para esclarecer estos puntos oscuros tal como el que nos ocupa. Entonces, no tengo ninguna objeción al respecto. Bueno, muchas gracias. Como una práctica, una mejor práctica que seguramente procurará que cumplamos con ese postulado de la celeridad en los procesos judiciales, el tribunal ha venido en casos semejantes entregando los oficios a la parte demandante, los oficios que se libran, porque seguramente vamos, repito, a imprimirle mayor celeridad y vamos a obtener respuesta pronta y oportuna a los requerimientos, en este caso probatorios, necesarios para fundar una decisión. Entonces vamos a hacer la entrega a la parte actora de estos oficios que están identificados con números 084 y 085 con fecha 9 de julio de 2013 para que se ocupe en cumplimiento del deber de colaboración con la Administración de Justicia de hacerlos llegar cuanto antes a las entidades requeridas para que nos den respuesta, repito, a los requerimientos hechos. Entonces, doctor, le voy a hacer entrega a usted de esos oficios. Acérquese por favor al estrado. Estos son los oficios, repito, 084, dirigido al secretario de Educación de Sogamoso, está suscrito por el escribiente del tribunal pidiendo la información. Va una copia para que por favor nos firmen la constancia de recibido, y el 085 dirigido a la Secretaría de Educación de Boyacá. Doctor, entonces le hago entrega de estos y por favor nos hace llegar cuanto antes la copia de recibido de estos oficios. Muchas gracias. Bien. A usted, abogado, muchas gracias. Bueno, siguiendo entonces con los lineamientos trazados en el artículo 180 del CEPACA y en razón a la necesidad de aportar estas pruebas, entonces vamos a fijar fecha y hora para la audiencia de pruebas, la cual debe llevarse a cabo entre los 40 días siguientes. En este orden de ideas y revisando el calendario, la fecha para la realización de esta audiencia de pruebas es el día 3 de septiembre de 2013 a las 2:30 de la tarde. Les pido el favor que ustedes, las partes demandante y demandada, pues agenden esta fecha para la realización de la diligencia, con el fin pues de examinar el acopio de las pruebas que han sido solicitadas por el despacho. Es importante pedirles a ustedes su atención en relación con lo siguiente. Debo instarlos, repito, 3 de septiembre de 2013 a las 2 p.m., perdón, 2 de la tarde, 2 p.m. Los insto a ustedes como partes para que en forma obligatoria comparezcan a esta audiencia de pruebas con el fin de lograr el pronto y eficiente recaudo probatorio ordenado en esta audiencia.
Bueno, y hay que hacer la advertencia porque así lo establece también el código, de que si en esa oportunidad pues no es posible recaudar la prueba, pues entonces se utilizarán los días subsiguientes para tal fin. Si tiene alguna objeción antes de cerrar esta diligencia, quisiera que ustedes la manifestaran. Le pregunto a la parte demandante. Sin objeción, honorable magistrado. A la parte demandada, ¿alguna objeción? Sin ninguna objeción, su señoría. ¿Público? Sin ninguna objeción de mi parte, señor magistrado. Nos esperen un momento aquí en la sala para proceder a suscribir la correspondiente acta y se deja constancia. Voy a interrogar aquí a nuestro auxiliar de si la audiencia quedó debidamente grabada en el sistema. Muy bien. ¿La ingeniera tiene alguna observación? ¿Todo quedó perfecto? Bueno, entonces vamos a corroborar que la audiencia haya quedado bien grabada.